con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo.
Hoy 31 de octubre del 2021, una vez más estamos transmitiendo el mensaje evangelístico y también de enseñanza para la Iglesia Cristo el Divino Redentor y para todos los amigos, personas que puedan vernos y escucharnos. Quisiera presentar este tema muy especial y no porque ya estemos entrando en noviembre sobre el Día de los Muertos, que ese es otro tema, sino que más bien por lo que ha venido aconteciendo durante esta semana. Desafortunadamente hemos tenido muchas personas que han fallecido, de las cuales probablemente mencione algo al respecto sobre la muerte, y eso va a ser el tema el día de hoy, la muerte espiritual. Pero también vamos a hablar de lo que es la muerte, y para eso quiero invitarles a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 27, que a la letra dice de la siguiente manera: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El hombre tiene ya determinados sus días, tiene establecida la muerte. La muerte nadie lo puede evitar. No podemos nosotros evitar cosas como ella. Quizás pudiésemos elegir ciertas cosas en este mundo para comprar algún objeto o hacer algunos planes, pero aún así son cosas inciertas. Sin embargo, la muerte es algo que pasará por todos los hombres, como dice la palabra del Señor, que pasará por toda la humanidad, no importa la categoría, condición económica, social, política, como usted quiera calificar al hombre. Sin embargo, este texto habla claramente, primero determina y de la manera que está establecido. La palabra establecido es una ley, ya es un decreto que Dios dejó para quienes, para todos los hombres que mueran una sola vez, no pueden morir dos veces, al no ser que el Señor, una vez que muere la persona, Él quiera resucitarlos y después volver a morir. Pero el hombre solamente puede morir una vez y después de esto hasta el día del juicio. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es la muerte física? Es una separación del espíritu y el cuerpo como lo conocemos normalmente. La definición en el diccionario dice que es filón, que describe la muerte física como una separación del alma y del cuerpo. En cierta ocasión hemos hablado que es el alma, que es el cuerpo y que es el espíritu. Vamos a determinarlo así brevemente. El cuerpo, que es tomado del polvo de la tierra y que vuelve a la tierra con sus citas respectivas que ya hemos dado en los temas anteriores, pero también que el alma es el contenido de toda la sangre, lo que circula en todo el cuerpo, y que ésta gobierna normalmente en la mente, porque es donde se recibe la orden de todo lo que se siente, se hace y se reacciona emocional o temperamentalmente en el cuerpo. Sin embargo, el espíritu es el que habita corporalmente en el corazón del hombre, de tal manera que una persona no puede morir mientras el espíritu esté ahí en el cuerpo del ser humano. Probablemente el alma pueda salir del cuerpo y no morir el cuerpo. Sin embargo, el espíritu no puede separarse del cuerpo, porque una vez que se separa, muere. Así que la muerte espiritual consiste en estar separados de Dios. Es decir, que las Escrituras nos enseñan acerca de estos términos: muerte espiritual y la muerte física del hombre. Quisiera entonces hablar acerca de la caída del hombre, que nos habla desde un principio la palabra del Señor. Es nuestra propia mente, nuestra propia alma, nuestro propio espíritu, que nos da consistencia como seres humanos. Vamos a definir que la muerte espiritual se dio en el huerto del Edén, allá en el libro de Génesis. Cuando el hombre pecó, entonces el hombre muere espiritualmente y también físicamente, y voy a explicarlo eso enseguida. La muerte espiritual se dio en el huerto, como ya dije, y Romanos capítulo 3, verso 23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice el capítulo 6, versículo 23?
que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La muerte universal para toda la humanidad lo vamos a encontrar, por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 14, verso 14. Dice, porque de cierto morimos y somos como agua derramada por tierra, que no puede volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Miren, que Dios no te mata. ¿Por qué? Porque ya está establecido a los hombres que van a morir. Él pone los medios, un accidente, una enfermedad, una pandemia, cualquier otra cosa, un paro cardíaco, como decimos, un infarto, ¿no? Algún otro trauma intestinal, todo eso, cerebral, muerte cerebral. Y la cosa está de que la muerte física Dios ya lo tiene establecido. Sin embargo, que una vez que la muerte muere, no es como el agua que lo tenemos en un recipiente. Mientras está ahí lo podemos sostener, pero una vez que se derrama en la tierra ya no lo podemos recoger. Quizás usted me va a decir, pastor, pero el agua tiene un ciclo de rotación para poderlo tomar una vez que se desecha, pero entendemos que el agua al derramarse en la tierra se desvanece, y así es la muerte. Mire lo que dice Job, capítulo 30, verso 23, texto, porque ya sé que me conduce a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. ¿Cuál es la casa determinada? Es aquella donde vamos a dar. Hemos hablado del cielo y del infierno, pero el hombre, una vez que muere, ya dijimos, su cuerpo va al lugar de la tierra de donde fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios, pero el alma o se va al infierno, al lugar de tormento, o se va al paraíso, en el lugar de reposo. El salmista capítulo 49, el versículo 10 nos dice, pues verá que aún los sabios mueren, que parecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros su riqueza. Es decir, aquí la muerte no tiene distinción de persona. Como decimos en mi tierra, barre parejo. Es decir, no importa si son pequeños, grandes, gordos, flacos, si están enfermos o no, porque muchas veces la gente que aparenta estar muy saludable, de repente caminando se mueren. Y hay gente que ya está agonizando y Dios los levanta de allí para seguir viviendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos y solamente Él puede dejarnos vivir o determinar de que muramos y partamos de este mundo, porque la muerte tiene que llegar. Eclesiastés capítulo 8, verso 28 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para determinar el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Es decir, no puede determinar, y no valen armas en la guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. No hay nadie quien pueda evitar la muerte. En otras palabras, nadie puede curar la muerte, es decir, que tenga vida para siempre. Nadie puede hacer que la muerte no llegue. En otras palabras, no es una enfermedad la muerte que se pueda curar, porque una vez que llegó, llegó. Y así que no podemos discutir con nadie, menos con el Creador, porque está determinado de que vamos a morir. El tiempo no lo sabemos. Es incierto saber cuándo vamos a morir. De que vamos a morir, vamos a morir. Nadie se va a quedar. Usted que es riquillo o rico o medio rico, pobre, pobretón o medio pobre, no importa la condición en que se encuentre, la muerte va a llegar un día para usted y para mí. Pero para eso tenemos nosotros que prepararnos para enfrentar a la muerte. Hoy en día hemos visto lamentablemente la muerte que ha llegado más con esa pandemia que azotó ya en 3 temporadas. Ha sido pues muy fatal, desastroso en las familias.
Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, con esto estoy corroborando lo que dice Génesis, de que el hombre tiene que morir. ¿Por qué? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así que por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Una vez que hemos explicado que la muerte es inevitable y que es para todos los seres vivos, y aquí no me refiero solamente a los cuadrúpedos, a los ovíparos y a los vivíparos, aquí me refiero a la humanidad sobre todo, porque estamos dividiendo este tema en 3 puntos. El segundo punto es: la muerte es comparada a un sueño para los cristianos. Para aquellos que hemos creído en Cristo, la muerte tiene 2 fases. Lo voy a parafrasear: el que muere una vez, nace 2 veces, y el que nace una vez, muere 2 veces. Un día se le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo responde y dice: ¿cómo es posible que yo, siendo viejo, me vuelva a meter en el vientre de mi madre y vuelva a nacer de nuevo? Pues ya nací una vez de ella. Entonces ya el Señor le sigue diciendo que debe entender que lo que es espíritu, espíritu es, y lo que es carne, carne es. Los que nacemos en la carne, vamos a morir en la carne. Por eso en el huerto del Edén, el hombre que iba a vivir eternamente por pecar, por desobedecer, quedó condenado a morir físicamente y espiritualmente. Entonces, el que muere físicamente, pues muere en la carne, pero el que muere espiritualmente es por haber pecado y permanecer en el pecado y no venir para que pueda tener la vida eterna. Así que la muerte es comparada a un sueño para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Voy a omitir algunos textos bíblicos, pero voy a citar lo que dice Job capítulo 14, versículo 12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. No despertará ni se levantará de su sueño. O sea, ¿qué sueño? De la muerte. El hombre que es temeroso de Dios muere y dice hasta que no haya cielo. Le voy a explicar brevemente. Aquí no está hablando de que no existía cielo, sino que está hablando de que hasta que el Señor venciere la muerte en la tumba, cuando Él es sepultado y al tercer día resucita, y entonces se lleva a todos los que están en el Hades, o están las almas encarceladas, los que reconocen esta promesa que un día vendría el Salvador de las almas, y al morir y resucitar, Él los llevaría al paraíso en el cielo. Ahora ya no está ese lugar de reposo en el centro de la tierra. Hoy está ya en la presencia del Señor en el cielo. Mateo capítulo 9, versículos 23 y 24 nos dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, y les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Jesús estaba hablando aquí sobre un pasaje de una niña que había muerto, pero él va y lo resucita. Y les dice: ustedes que están haciendo aquí pues todas las ceremonias, el ritualismo de los que mueren, entonces apártense. Quiero decirles que esta niña no está muerta, ella duerme. Y lo tildaron de loco el Señor, pero para él lo despierta, le llama por su nombre, y David Acume le dice y lo levanta, y entonces ella vuelve a la vida, su espíritu regresa. Quiero avanzar rapidito lo que dice Hechos capítulo 7, verso 60, hablando acerca de Esteban.
No quiero andar mucho sobre estos pasajes porque tengo algo muy importante para usted. Dice Hechos 7:60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. No es que haya quedado desmayado y se durmió ahí Esteban. Acuérdense que Esteban, por testificar y por hablar de Jesucristo, lo tildaron también de loco, lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y ahí, por cierto, estaba Pablo, el apóstol más adelante, que era Saulo de Tarso. Estaba ahí un joven muy apuesto y decidido a matar y a perseguir, a apresar a todos los que se hacían llamar cristianos y llevarlos a la muerte o a la cárcel y a perseguirlos donde estuvieran. Y ahí estaba Pablo o Saulo de Tarso, pero Esteban estaba siendo apedreado. Y en ese momento, cuando él estaba ya agonizante por las heridas, por las pedradas que estaban siendo sobre él, las heridas que estaba sufriendo, pues era pues de muerte. Entonces él vio los cielos abiertos y él testifica y dice que vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, y antes de entregar al Espíritu le dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió físicamente. Ahí será la primera muerte, lo que dije. El que muere una sola vez nace dos veces, pero el que nace una sola vez muere dos veces. Es decir, Esteban nació de su mamá, ¿no? Pero ahora, cuando él acepta a Cristo, vuelve a nacer, lo que dice San Juan capítulo 3. Cuando habla el Señor a Nicodemo y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, ahí Esteban, al aceptar a Cristo, él vuelve a nacer. Había nacido de su madre, pero luego nace en Cristo Jesús, nació dos veces. Ahora él está muriendo físicamente y ahí queda muerto, pero su alma, su espíritu están vivos. El espíritu volvió a Dios. Su cuerpo se va al polvo, su espíritu se va a Dios que la dio, pero su alma está reservada para el día de la resurrección. Y en eso quisiéramos decirles que por eso duerme. Es decir, no muere su espíritu porque no está condenado. Más adelante vamos a ver la condenación entonces del espíritu. En 1 Corintios capítulo 15, el versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y ahí sigue diciendo el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, en aquel día del arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, ¿no? Porque ahí habla acerca de los que dormimos, que ahorita la voy a citar completamente, pero sabe que en este momento lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios, está diciendo que nuestro cuerpo, este cuerpo corrupto, va a ser transformado, va a volver con el cuerpo glorificado. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Lo voy a parafrasear físicamente, no todos moriremos, que es la muerte espiritual, sino que dormimos. La muerte física es el cuerpo, pero aquí la muerte espiritual no se da. ¿Por qué? Porque está durmiendo, ese cuerpo está siendo reservado. Es un misterio que nosotros podemos entender a través de la palabra del Señor, sino que dice, seremos transformados en aquel día cuando Cristo venga a arrebatar su iglesia, y después en la segunda venida, que ya hablaremos en otra ocasión. San Juan capítulo 11, verso 11, nos dice algo al respecto. Dice, dicho esto, les dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Y el Señor le decía a sus discípulos, vamos pues, allá donde estaba Lázaro, supuestamente que estaba enfermo, pero ya había muerto, llevaba ya 4 días, y dice, vamos para despertar a Lázaro porque él duerme. Y los discípulos decían, ¿cómo es posible si ya está muerto? ¿Cómo que duerme? ¿No?
Él les dijo que estaba muerto físicamente, pero dormía espiritualmente. Entonces, vean ustedes pues que la muerte para los cristianos no es morir, sino que es dormir. Ahora sí voy a repetir lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que mueren hoy físicamente, pero que duermen espiritualmente. Es lo que nos dice la palabra del Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Con todo respeto lo voy a decir sin ofender a ninguno de aquellos que les ha ocurrido lo que yo he visto. He visto más de 2 familias que se mueren, el papá, la mamá, el hijo, la hija, o el nieto, o la nieta, el sobrino. Y sabe que familias que no tienen a Cristo en su corazón, entonces ellos no tienen esa esperanza que nosotros tenemos, porque ellos mueren físicamente y mueren espiritualmente, que esta palabra muerte espiritual es una condenación espiritual que vamos a hablar más adelante. Así que no quiero pues que confunda eso. Por esa razón, a esa gente que se muere ese ser querido, lloran desenfrenadamente, y no digo que no lloren, lloren todo lo que quieran para desahogar el dolor, pues es un ser querido, pues hay derecho de llorar y todo lo que queramos llorar, pero no con esa desesperación. Ay, se fue para siempre, ya no lo voy a ver, y le voy a hacer su novenario, y su misa, y su esto, y su lo otro, creyendo que lo van a sacar del purgatorio, cosa que no existe el purgatorio. Otro día hablaremos de ese tema. Pero por eso dice el apóstol, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Aquellos que nunca han aceptado a Cristo Jesús. Aquellos que viven una religión, que creen en una religión, solamente lo creen, pero no han vivido realmente esa experiencia del nuevo nacimiento como nosotros la tenemos, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es importante entonces que ustedes vean algo que quiero tratar de leer con ustedes. La muerte espiritual, y con esto voy a concluir. La muerte espiritual, en Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Está sentenciado pues que el hombre iba a morir. Ya expliqué eso. Entonces ahí está la muerte espiritual, física y espiritual, pero aquí dice la muerte espiritual, la condenación pues. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Romanos capítulo 6:23, porque la paga del pecado, lo que ya leímos, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquellos que creemos en Cristo ya es vida eterna, ya no vamos a morir espiritualmente. Lo que dice Jesús allá en San Juan 3:5, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso el Señor dice ahí mismo San Juan 11:25-26, ¿no? Dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, sino vivirá eternamente. Y hace una pregunta: ¿crees esto? Nosotros sí lo creemos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos en el pecado, y voy a concluir con un texto muy fuerte, cuando estamos en el pecado, pues vamos a la muerte. Ya dijimos que la muerte física se va a dar indiscutiblemente, pero la muerte espiritual solamente en aquellos que no se arrepientan, en aquellos que no acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y es por eso que estamos invitándoles que acepten a Cristo, que nazcan de nuevo, que experimenten el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Mire que dice Santiago capítulo 1 verso 15: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado,
y el pecado siendo consumido o consumado, da a luz la muerte. Cuando el pecado es consumado, da a luz la muerte. Por eso, por cuanto todos pecaron, toda aquella persona que ya tiene conciencia de sí y no vive en la inocencia, pues automáticamente ya necesita a Cristo. Yo he dicho, y de acuerdo a la doctrina de Asamblea de Dios, de donde yo pertenezco, entiendo que aunque no lo reza como lo voy a decir, cuando una niña ya empieza a menstruar, pues ya hay malicia en ella, y desde ese momento debe de aceptar a Cristo en su corazón para ser salva. Cuando un niño ya eyacula, desde ese momento ya hay malicia en ese niño, y por lo tanto tiene que arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. El último texto que quiero leer con ustedes, que está en Apocalipsis capítulo 21 verso 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Se da cuenta? Si estoy diciendo que habrán dos muertes para aquellos que nacen una sola vez, tú tienes que morir físicamente de ley, pero la muerte espiritual tiene remedio. Para eso vino Cristo, a dar su vida en la cruz del Calvario. Él dice que el enemigo de este mundo vino a dividir, a matar, a destruir, pero el Hijo del Hombre ha venido para dar vida, y vida en abundancia. Por eso yo te invito a que aceptes a Cristo y que no le tengas pavor y temor a la muerte. Otro día te voy a extender a dónde van estos que mueren espiritualmente. Solamente debo decirte que la muerte física se va a dar en todos, de aquí hasta el arrebatamiento de la iglesia. Aquellos que aceptaron a Cristo serán arrebatados estando en vida, que es otro tema que vamos a tratar, pero usted hoy debe aceptar a Cristo, porque de lo contrario, si usted se muere sin Cristo, usted va a experimentar la muerte física y la muerte espiritual. Pero si acepta a Cristo, va a experimentar la muerte física de ley, pero usted al nacer de nuevo en Cristo no experimentará la muerte espiritual. Lo invito a aceptar a Cristo. Ahí dice que los fornicarios, hechiceros, idólatras, borrachos, mentirosos, estafadores, etcétera, 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 y todo lo que es pecado, envidiosos, celosos, mentirosos, se van a ir al infierno, al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero los que acepten a Cristo tendrán vida y vida eterna. Quiero orar por usted si quiere aceptar a Cristo, y si no lo quiere hacer, lo invito a que lo haga en el momento que usted desee. Padre que estás en el reino de los cielos, he tratado este tema para que los que escucharon y vieron, Señor, esta prédica, te ruego y te suplico que llegues hasta sus vidas y puedas cambiar su corazón y puedan nacer de nuevo en tu palabra y en la fe de Jesucristo, tu Hijo amado, a quien vino a dar su vida en la cruz del Calvario y que fue sepultado, pero que resucitó el tercer día y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Señor, en tus manos encomiendo la vida de todos los oyentes y sobre todo de la iglesia Cristo el Divino Redentor, para que tú puedas, Señor, fortalecernos y permanecer fiel nosotros en tu palabra, sirviéndote día y noche, y someternos cada día más en tu palabra, involucrarnos en el trabajo de tu obra, para que podamos en aquel día levantar la frente y contestar nuestro nombre de presentes cuando estemos en tu presencia. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo.
tú eres digno, eres asombroso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Oh, oh, derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Llena todo este lugar. Sopla Espíritu Santo, Llena todo este lugar. sopla Espíritu Santo, Ven y llena este lugar. llena mi ser, Señor. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene